Gloria a Dios. Entonces, ya yo hablé un poquito, algo muy importante sobre la fe. Segunda Corintios 5:7 dice que es por la fe que andamos y no por vista. Cuando tú entiendes que la palabra fe significa seguridad o confianza en Dios y en su palabra, entonces tú vas a entender muchas cosas. Segunda Corintios 5:7 dice, porque es por fe que andamos y no por vista. Andamos por fe. ¿Por fe en qué, Pastor Edwin? Por fe en la palabra de Dios. En este libro, la Biblia. Andamos por la fe en la palabra de Dios. Operamos, caminamos. Ese es el método de vida que Dios designó para los espíritus justos que Él salvó y Él hizo justos por su gracia. Recuerda, tú eres un espíritu justo, salvado por la gracia de Dios. Posees tu alma, que es tu mente, emociones, sentimientos, voluntad, imaginaciones, y vives en el cuerpo físico. Dios trabaja contigo como un espíritu. Por eso Él te dio la fe. Y cuando tú entiendes quién tú eres, entonces tú puedes comenzar a funcionar como lo que eres. Segunda Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Tú ves, cuando tú operas por vista, no puedes operar por la fe. Porque la fe y vista son dos cosas totalmente opuestas. Lo que se ve no es fe. Lo que se ve es lo que se ve. La fe es una fuerza. La fe es una ley. Y la fe es, como dije anteriormente, es una persuasión o seguridad que todo hijo de Dios la tiene en su espíritu, pero no todos los hijos de Dios saben lo que es, no la conocen y no lo creen y no la usan. Y por eso no desarrolla porque no la usan. Pero la palabra de Dios es verdadera. Y la palabra dice en Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú ves, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué es la fe bíblica, pastor? Es una fuerza espiritual, es una sustancia espiritual que Dios depositó en tu espíritu cuando tú naciste de nuevo, cuando Dios por su gracia te hizo nacer de nuevo. ¿Quién tiene la fe verdadera bíblica? Solamente la tienen los hijos de Dios. Solamente la tienen los nacidos del Padre, los nacidos de nuevo. ¿Qué hace la fe bíblica? La fe bíblica, si se usa como dice la Biblia, agrada a Dios. Entonces, ¿qué tan fuerte es la fe bíblica? ¿Qué tan fuerte es la fe bíblica? Hebreos 6 revela qué tan fuerte es en el verso número 16. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Nota que la Biblia lo llama escudo, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nota qué tan fuerte es tu fe. Puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego son ideas, sugestiones, imaginaciones, pensamientos que el diablo pone en la mente tuya, en la mente de las personas. El diablo tiene la capacidad de comunicarse con tu mente porque tu mente no nació de nuevo y de poner todo tipo de ideas, sugestiones, pensamientos, imaginaciones. Y es con la fe como tú puedes resistir y derrumbar esos argumentos. Es usando la fe. Eso fue lo que hizo Jesús en el monte cuando el diablo vino y le habló. Jesús usó la fe. Jesús desplegó su fe en la palabra de Dios, diciéndole al diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús solamente usó una cosa, la palabra de Dios, y se la citó al diablo y el diablo salió corriendo. Y eso es exactamente lo que el diablo hace ahora cuando tú usas la fe y tú declaras con tu boca exactamente lo que dijo Dios en fe. Ese es el escudo de la fe. Y dice que no hay dardo de fuego, imaginación, no hay sugestión, no hay ideas que el diablo quiera poner en tu mente que la fe no lo pueda frenar. Entonces, ¿cuál es la revelación? Que la fe bíblica es más potente que Satanás.
Es más potente que Satanás. Don't forget that. Satanás no quiere que tú sepas eso. ¿Qué es la fe? ¿Qué hace la fe? La fe agrada a Dios. ¿Quién tiene la fe bíblica? Los hijos de Dios. ¿Dónde está la fe bíblica? La fe bíblica está en tu espíritu, que Dios la puso cuando tú naciste de nuevo, cuando Él te hizo nacer de nuevo. Está en la palabra de Dios y en Dios. Solo son tres lugares: en Dios mismo, en su palabra que es la Biblia, y en tu corazón o tu espíritu. No hay ningún otro sitio donde haya fe. Y aquí dice Romanos 10:17 muy claro: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la fe viene, dice en inglés, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Por lo tanto, como la fe viene por oír la palabra de Dios, entonces obviamente está claro que la fe está contenida en la Biblia. Este libro es un depósito de fe. Está cargado con la fe del autor. Y el autor de este libro es Dios, mediante su espíritu y mediante hombres santos que él usó para ponerlo por escrito. Entonces, cuando la fe viene por oír la palabra de Dios, y por eso es que la palabra de Dios y la fe son inseparables. Son inseparables porque la fe está en la palabra, y sin la palabra de Dios no puede haber fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú oyes, meditas, entiendes y oyes y oyes y oyes este libro, la Biblia, cuando tú lo haces de manera continua, entonces la seguridad, la confianza, la fe, que es lo mismo, que está depositada en la palabra de Dios, viene a ti y se fortalece tu propia fe que está en tu espíritu, y tú te pones más fuerte y más fuerte y más fuerte en tu fe en Dios. Entonces, ¿quién tiene la fe? Solamente los hijos de Dios. ¿Dónde está la fe? En tu espíritu, en la palabra de Dios y en Dios mismo. ¿Qué hace la fe bíblica? Agrada a Dios. ¿Qué tan fuerte la fe bíblica? Es más poderosa que Satanás. Puede apagar, si se usa, todos los dardos de fuego del diablo. ¿Para qué la fe bíblica? Para vivir por ella. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Y otra cosa que hace la fe bíblica es que revela la justicia de Dios. La fe bíblica hace que venga a la revelación la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo y lo que Cristo compró. La voluntad de Dios, la redención, las bendiciones de Dios, lo que en verdad agrada a Dios. Tú recordarás que en el ministerio terrenal de Jesús, el Padre desde el cielo habló varias veces y dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí. Entonces la fe hace que venga la manifestación, las cosas que Cristo compró para ti con su sangre. Yo no puedo abundar como yo quisiera en la revelación de la fe bíblica, pero yo quiero en esta parte incluir a Romanos 1:17. Este es un verso absolutamente clásico, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio o las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo? ¿Cómo se revela? Por fe y para fe. Por fe y para fe. O sea, una vez tú comienzas a usar la fe bíblica, tú vas a ir en un viaje de fe en fe. From faith to faith. Y la justicia de Dios, que es lo que en verdad agrada a Dios, lo que en verdad agrada a Dios es lo que Cristo hizo, lo que Él compró, repito, que es riqueza, protección, salud, victoria, abundancia, revelación. Las bendiciones de Dios son reveladas. ¿Tú sabes lo que significa revelar algo? Sacarlo de la oscuridad a la luz. Pues a ti te va a ser revelada la justicia de Dios cuando tú comiences a usar la fe bíblica. ¿Cómo se ejerce la fe bíblica? La fe bíblica se ejerce llamando las cosas que no son como si fuesen. Como lo hizo Abraham. Abraham aprendió a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo enseñó. Dice aquí: tampoco dudó de la promesa de Dios
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, esta es la parte 2 de cómo, de la revelación de la fe bíblica. Mi nombre es Edwin Fe, pastor de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia en Jamaica, New York. Vamos a la parte siguiente, la parte 3.